Nuevamente sobre el kilómetro 20 de la ruta interamericana, una unidad del transporte colectivo sufrió un aparatoso accidente vial que dejó al pesado automotor volcado sobre la cinta asfáltica. Al lugar del incidente se trasladaron varias unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y socorristas departamentales para atender la emergencia. Paramédicos indicaron que en el lugar se atendieron a 17 pasajeros que resultaron con crisis nerviosa y los heridos fueron trasladados hacia el Seguro Social y el Hospital Roosevelt. Además, de forma preliminar, se informó el fallecimiento de 2 personas quienes quedaron atrapadas. Según versiones, la explosión de uno de los neumáticos pudo ser la causa del hecho de tránsito. El percance vial ocurrió con dirección hacia la ciudad, por lo que se reportaron largas filas de vehículos, afectando a quienes se conducían hacia San Lucas, Zacatepeques. Autoridades encargadas de regular el tránsito piden a los pilotos revisar el automotor antes de emprender un viaje, para evitar más incidentes similares, pero sobre todo conducir con precaución y no exceder los límites de velocidad. Bueno, y es que en este caso podemos señalar de que las víctimas no fueron todas las que iban en el bus. También hubo un hombre de más de 80 años que iba de manera peatonal al momento en que se da este percance y también muere en este lugar. Por supuesto, el área de Misco, el sector, está muy consternado porque era una persona muy querida, compañeros. Imagínense también una mujer que fue rescatada también de entre los hierros de esta unidad colectiva, quien también murió, una mujer de aproximadamente 50 años de edad. Pero por supuesto también vamos a ampliar mayores detalles porque tenemos a la representante del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, la licenciada Brenda Santizo, a quien le damos la bienvenida, porque sabemos de que esta ruta pues ha sido escenario continuamente de estos hechos viales. También nos acompaña la licenciada Luz María, a quien le damos la bienvenida, por supuesto. Ella es asesora también de este Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Bienvenidas acá a los periodistas. Como bien le señalaba, este es un escenario continuo, lamentablemente, de tragedias, pero ¿a qué se le puede atribuir la siniestralidad de esta importante ruta y también qué es lo que se debe hacer para frenar los mismos? Bien, definitivamente la carretera interamericana es una de las más peligrosas. Estamos hablando en una ruta que está sobre una pendiente que no tiene descanso. Sí, y también el diseño de esta ruta, recordemos que la pendiente está ubicada desde el mirador hasta donde llega a Fundavien. Estamos hablando de 6 kilómetros donde este tipo de accidentes que son frecuentes en este sector se ven evidenciados de alguna manera porque los conductores no pueden maniobrar con el tema de los frenos y esto trae consecuencias fatales. Los conductores no saben operar correctamente con el sistema de frenos, a esto le sumamos que no hay una revisión en muchos casos del estado automotor, que es una ruta donde corre peligro el transporte colectivo, el transporte pesado, porque es una pendiente que no tiene descanso y a esto le vamos a sumar el tránsito que se genera en Misco. Entonces acá tienen que tener muchísima precaución, tienen que verificar bien el tema, que no haya sobrecarga, que no haya exceso de velocidad, porque difícilmente van a poder maniobrar, y prueba de ello que es un sector bastante recurrente en este tipo de hechos lamentables que hemos visto en accidentes en años anteriores, donde es increíble la cantidad de vehículos y víctimas, ¿verdad? Personas lesionadas. Estamos hablando que este sector es bastante complicado y el transporte colectivo y transporte pesado es el generador número 1 de lesiones a nivel colectivo. Sin dejar también a un lado la excesiva velocidad con que muchas veces se conduce en estas carreteras, sobre todo en la ruta interamericana. Licenciada, qué bueno saludarle, y también a la licenciada Luz María Ríos, a quien dirijo mi pregunta. ¿Cuáles son las repercusiones que enfrenta a alguien que va conduciendo este tipo de vehículos y que protagoniza un accidente de tránsito que deja no solamente personas heridas, sino también personas fallecidas? Así es, mucho gusto, buenas tardes. En este caso, como lamentablemente hay personas fallecidas, entonces según la ley lo que corresponde es ponerlo inmediatamente a disposición de un juez competente, y en este caso pues sería sindicado del delito de homicidio culposo. De acuerdo al artículo 127 del Código Penal, la pena es de 3 a 8 años si él fuera piloto de un vehículo liviano, un vehículo particular, pero el legislador fue más severo para el caso de vehículos de transporte colectivo, enfrentando una pena de 10 a 15 años. Y también lo que procede es que sea el Ministerio Público o bien la defensa del piloto quien debe solicitar una prueba de INASIF
para establecer si él se encontraba conduciendo bajo efectos de alcohol o algún otro tipo de estupefaciente, y en ese caso correspondería el doble de la pena. En este caso, me surge una duda respecto a la situación del conductor. Usted señalaba los delitos a los que se les podría también acusar, pero ¿qué sucede, por ejemplo, si el conductor de este vehículo tiene sus papelerías en orden y se queda en ese lugar y está dispuesto a poder enfrentar a la justicia o los trámites que haya que hacer y se determina que exactamente fue un accidente? ¿Qué es lo que sucede en este caso? Tiene toda la razón, no debemos saltar a conclusiones y condenarlo sin haber sido juzgado, ¿verdad? Lo que procede es que el Ministerio Público debe hacer una investigación. Existen muchos factores por los que pudo suceder este lamentable hecho de tránsito. Existen factores desde la infraestructura, del medio ambiente, el factor del vehículo, el factor humano. También debemos recordar que existe una responsabilidad solidaria entre el propietario del vehículo y el conductor. Lo que procedería acá es que deben solicitarse un peritaje sobre el vehículo y debe establecerse si se conducía en las condiciones adecuadas o existía un funcionamiento deficiente del mismo. Licenciada Brenda, en diversas ocasiones hemos tratado el tema precisamente de los accidentes de motocicletas y también de vehículos pesados. Definitivamente esta es una problemática que deja enlutada a muchas familias y pues también nos gustaría conocer cuál es la situación actual que se vive con este tipo de transporte que tiene pues mayor siniestralidad. Sí, por ejemplo, el transporte colectivo y transporte pesado, como lo mencionaba, es el generador número 1 de lesiones colectivas. En el caso de la motocicleta, sabemos que es el vehículo más vulnerable dentro de la vía pública. Tiene una incidencia de un 49% en hechos de tránsito. Nosotros siempre a través de campañas, mensajes, estamos recordándole a la población lo importante que es utilizar en el caso de las motocicletas equipo de protección personal, casco bien abrochado para evitar y contener hechos de tránsito. En este caso siempre vamos a mencionar que el 90% de los hechos de tránsito puede ser prevenible. Es una decisión personal exceder los límites de velocidad. En este punto, como hablamos de carretera interamericana, tiene que ser un punto de intervención, es decir, un punto de intervención por parte de las autoridades que tengan mucho más control, los que tienen delegación y competencia en este sector, para verificar el transporte colectivo, el transporte pesado. Recordemos que es una ruta donde no debe de exceder los 60 kilómetros por hora y donde tienen que tener mucho cuidado con la sobrecarga, ya que como es una pendiente es mucho más propensa a perder el control, ¿verdad? Más si no se tiene una revisión del estado del vehículo, en este caso que pues mencionaban el tema de las llantas o el tema de frenos, que es algo muy complejo, pero sí, ahí tenemos que nosotros obviamente como Tránsito PNC estamos trabajando diferentes operativos. Estos son móviles en diferentes puntos con el objetivo de revisar, ¿verdad? Operativos que siempre, algunos son en temas más de educación vial, otros son de sanción, pero aquí es una responsabilidad del conductor, obviamente, de no exceder los límites de velocidad, de verificar la sobrecarga y también por parte pues, de otras instituciones, en el caso de Provial, el tema de verificación un poco más estricta con el tema de los limitadores de velocidad para evitar y tener sumo control en esta área a nivel de intervención. Para evitar, ¿verdad?, la sobrecarga del exceso de velocidad en estos sectores que sabemos que son vulnerables y que año con año pues, frecuentemente dan estos resultados de siniestralidad lamentables para el país. Se ha mencionado entonces estas recomendaciones o lo que debería ser en un mundo ideal que el transporte en general cumpliera, pero ¿cómo evitar que los transportistas respeten el reglamento de tránsito? ¿Qué medidas se deben de adoptar? Bueno, nosotros estamos trabajando con el tema del incremento de los operativos, siempre en el marco del Plan Nacional de Seguridad Vial, el tema de las sanciones. Pero aquí es un poco más que esto. Es, por ejemplo, la idiosincrasia del guatemalteco que prefiere pagar una sanción de 500 quetzales por no utilizar casco que comprarse un casco. Aquí va más al tema de educación vial, que hace falta muchísimo en el país, que obviamente hay instituciones, hay más de 423 instituciones que se dedican al tema de tránsito en Guatemala, pero es de trabajar muchísimo la educación vial, la cultura, el respetar. Las personas dicen, ay, rapidito, me paso el rojo, no pasa nada, pero lamentablemente hasta que no son víctimas, hasta que no están involucradas en hechos de tránsito, no tienen esa conciencia de respetar los lineamientos de la ley de tránsito.
El departamento como tal lo hace a través de sanciones, a través de operativos, campañas, trabajo con servidores cívicos, con educación vial, con, por ejemplo, las guías para primaria, preprimaria en el tema de educación, pero hay mucho esfuerzo y también hay un trabajo muy poderoso que tiene que hacer la población, que es conocer obviamente bien la ley de tránsito y su reglamento y seguir todas estas indicaciones, más la prudencia, ¿verdad? Porque hay diferentes factores, puede ser el clima, las condiciones climáticas, pero la decisión personal, con eso no puede hacer nada las autoridades. Claro, sin duda alguna, este tema en torno a la situación del tránsito, los accidentes, las estadísticas fatales tienen mucho que ver también con la responsabilidad de quien conduce, sin duda alguna. Ya para ir finalizando esta entrevista, quisiéramos seguir con las recomendaciones, en este caso, qué es lo que el Departamento de Tránsito recomienda, sobre todo a los conductores que son quienes protagonizan este tipo de accidentes. ¿Qué es lo más recomendable para ellos? ¿Retirarse del lugar, quedarse en el lugar? Por supuesto que será quedarse en el lugar, pero ¿cuál es la recomendación que ustedes dan precisamente a los conductores al verse en un tipo de accidentes como esto? Cuando esto es un accidente, es decir, que no fue culpa del que iba conduciendo, sino pues simplemente un accidente. Sí, de hecho nosotros usamos el término hecho de tránsito, porque los accidentes pueden ser, porque los hechos de tránsito pueden ser evitados. Entonces el término que utilizamos es ese. Y es el propio reglamento de tránsito el que establece la actitud, la conducta que debe asumir una persona que se ve involucrada en un hecho de tránsito. Y justo como usted decía, el primer paso es detenerse y encender sus luces intermitentes para evitar así ocasionar un nuevo hecho de tránsito. Como equipamiento básico, pues nosotros debemos tener los triángulos reflectivos. Entonces, si estamos en condiciones, si el conductor no está lesionado, si su condición lo permite, pues debe poner los triángulos para evitar la nueva ocurrencia de un hecho de tránsito y, en la medida de lo posible, retirar restos, partes, residuos, lo que sea que esté obstaculizando la vía pública, y debe asistir a la víctima en todo momento, por supuesto llamando a los cuerpos de socorro. Y como Departamento de Tránsito le diríamos, esas son las medidas que debe tomar después de un hecho de tránsito, pero nosotros le exhortamos a las medidas que debe tomar antes de un hecho, que son medidas de prevención: tener su licencia vigente, tener su equipamiento básico del vehículo, estar revisando constantemente para asegurarse de que su vehículo funciona correctamente, verificar la velocidad en la que conduce, evitar distracciones como el teléfono, la música, cualquier otro tipo de distractor, incluso hasta comer cuando se está conduciendo, y por supuesto conocer las leyes, las normas de tránsito y pues respetarlas. Estas son algunas de las recomendaciones que se deben de considerar cuando circulamos en las diversas carreteras del país. Agradecemos a la licenciada Luz María Rodas del Departamento de Tránsito de Policía Nacional Civil y Brenda Santizo, quien constantemente nos brindan esos datos importantes de cuál es la situación actual del país. Y como bien mencionábamos anteriormente, este definitivamente es un tema también de población, porque las diversas instituciones pueden trabajar para evitar este tipo de siniestros, pero también depende del conductor el tomar las consideraciones necesarias para evitar precisamente la irresponsabilidad al volante. Así que agradecemos esta entrevista y esperamos también darle una pronta solución a esta problemática que se ha convertido en la segunda causa de muerte en el país. Así es, Marielos. Gracias, licenciadas Luz María Ríos y Brenda Santizo, por el espacio, por el tiempo también desde el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, para conocer mayores detalles también relacionados al reglamento, a lo que se debe cumplir, porque no es una opción o no hacerlo, sino que es algo que está en ley, algo que está reglamentado, algo que se debe seguir por la finalidad del bien de cada una de las personas. Así también tenemos que señalarle que en el lugar del accidente, en esta ruta interamericana, kilómetro 19.5, se hicieron presentes familiares de una de las víctimas mortales. Ellos hablaron ante nuestras cámaras y esto fue lo que dijeron. Pues según dice que él venía para su trabajo y venía sobre la carretera y aquel bus que venía parece que venía sin freno, venía muy a la orilla, entonces lo atropelló y
a las personas dicen que quedó debajo de los neumáticos, ¿verdad? Ella tenía como sus 2 años trabajando ahí con él. Sí, ese ha sido su profesión, todo el tiempo trabajó de albañilería y pues lamentablemente pues todavía él iba a trabajar, ya mi hermano le decía que no trabajara, pero él le gustaba, ¿qué podíamos hacer, verdad? Más que él seguir con su trabajo. Sí, iba para el trabajo y lamentablemente pues uno nunca sabe qué puede pasar en la calle, ¿verdad? A como unos 200 metros más o menos, ahí le estaba trabajando, ahí le está haciendo una casa a su hija. Ajá, digamos, él era albañil, siempre ha trabajado de albañil. Como Don Betío era conocido cariñosamente, este hombre de 82 años, quien iba pasando de manera peatonal por este lugar, precisamente en el momento en el que, por causas que aún se desconocen, el piloto de este bus pues pierde el control de la unidad. Usted vio cómo quedó el bus y pues prácticamente las llantas quedan de un lado y pues la parte donde iban los pasajeros en otra, y entonces allí es en donde lo atropellan y él muere en el lugar, al igual que una mujer de aproximadamente 50 años de edad. De esta cuenta pues también amigos televidentes y compañeros acá, pues también vamos a analizar otro punto de vista y otros accidentes que también se están registrando en las diferentes rutas de nuestro país, cómo es que las personas lidian con este tipo de situaciones, pero por supuesto esto lo haremos luego de la siguiente pausa, así que le invitamos a que se quede acá con nosotros en TN Todo Noticias.